Parque Nacional Yellowstone. En el corazón salvaje de Norteamérica, donde la tierra respira a través de géiseres y valles interminables, la vida se rige por una jerarquía tan antigua como el tiempo. En lo más alto de esa cadena se encuentra el depredador terrestre más imponente del continente, el oso grizzly. Su fuerza descomunal y su instinto indomable lo convierten en un soberano indiscutible del ecosistema. Y es ese poder, mezcla de destreza, misterio y una presencia casi mítica, lo que ha cautivado, inspirado e incluso intimidado a la humanidad durante milenios. Y en Yellowstone han existido y existen algunos de los ejemplares más impresionantes. El gran Scarface. Cada primavera, turistas, científicos y el ecosistema de Yellowstone esperan con ansias la aparición del mayor depredador del parque, el oso grizzly. Que tras despertar de un profundo letargo invernal, los grizzlies recuperan rápidamente su lugar en la cima de la cadena trófica. Y un oso en particular siempre causaba gran revuelo con su despertar primaveral. Su nombre era Scarface, u oso número 211. El icónico y querido oso grizzly de Yellowstone fue en su momento el más célebre habitante del parque. Su apodo nació entre fotógrafos y observadores de vida silvestre, quienes quedaron impresionados por las profundas cicatrices en su rostro y cabeza, secuelas de innumerables batallas por hembras, territorio y alimento, que incluso le dejaron la oreja derecha caída. A pesar de esa apariencia ruda, Scarface era recordado por su calma imperturbable, y por las múltiples ocasiones en que fue capturado para colocarle collares de monitoreo, pieza clave en las investigaciones científicas del parque. Registrado oficialmente como Grizzly número 211, Scarface alcanzó los 25 años, y aunque en sus últimos días pesaba 157 kilos, en su mejor época llegó a rozar los 270, según el biólogo Kerry Gunter. Su longevidad era extraordinaria. Superó con holgura la esperanza de vida promedio de un oso en libertad, que ronda los 11 años. Y durante un cuarto de siglo, este veterano supo sobrevivir a un entorno implacable, convirtiéndose en un verdadero símbolo de resiliencia. Scarface no solo era grande y poderoso, también poseía una inteligencia y paciencia que inspiraban respeto. Además estaba en Yellowstone incluso antes de que los lobos regresaran al parque, y su presencia enseñó a visitantes y expertos que la coexistencia entre humanos y osos es posible cuando se ofrece espacio y respeto. Pero su historia, sin embargo, tuvo un final trágico. A finales de noviembre de 2015, Scarface fue abatido cuando vagó fuera de la frontera de Yellowstone, y sorprendió a un cazador de alces por la noche, dejando tras de sí un legado imborrable en la memoria de Yellowstone. Scarface nos deja la lección de que cada ser salvaje es irrepetible, y que preservar su mundo es preservar también el nuestro. El Grizzly 791. Ahora es momento de hablar de otro gran protagonista que todavía recorre los vastos paisajes de Yellowstone, el oso 791. Este imponente grizzly, símbolo de fuerza y tenacidad, continúa dejando su huella en bosques, praderas y ríos. El equipo interagencial de estudio del oso grizzly de Yellowstone trabaja incansablemente para capturar y colocar radiocollares a gran parte de la población de osos del parque, con el fin de rastrear sus movimientos y conocer mejor su comportamiento. Entre ellos destaca el número 791,
un coloso que originalmente fue reubicado desde Wyoming tras depredar ganado. Tras su traslado, vagó por un tiempo fuera de los límites del parque antes de asentarse definitivamente en Yellowstone, donde hoy se ha convertido en una presencia imponente. Con una edad estimada de 14 o 15 años, este oso puede pesar alrededor de 600 libras, más de 270 kilos, y en el otoño, cuando acumula reservas de grasa, algunos estiman que puede alcanzar los 317 kilos, lo que lo coloca entre los ejemplares más grandes de todo el parque. Feroz y decidido, 791 es conocido por proteger con tenacidad cada presa que reclama como suya. Uno de los episodios más impactantes para los visitantes ocurrió la mañana del 18 de septiembre de 2020, en el Valle Hayden de Yellowstone. Un turista captó en vídeo el momento en que un alce macho adulto, herido y agotado, intentaba defenderse en medio del río Yellowstone antes de sucumbir ante el enorme oso grizzly 791. La escena, tan dramática, fue apenas el comienzo de un espectáculo natural que pocos tienen la fortuna de presenciar. Tras la muerte del alce, 791 lo arrastró hasta la orilla, y al principio, 791 disfrutó del botín en solitario, pero en Yellowstone un cadáver de alce adulto es demasiado tentador para permanecer oculto. Cuervos, águilas y lobos fueron llegando en sucesión, mientras los visitantes observaban cómo este gigantesco grizzly defendía su premio con una confianza digna de un verdadero dominante. Finalmente, otro coloso entró en escena. El Grizzly 881, un macho de 17 años en ese entonces, que había sido recientemente marcado con un collar de rastreo. Con sus propios 270 kilos de poder, 881 se adueñó del cadáver y mantuvo a raya a todos los competidores, incluidos otros osos. Hasta que el Grizzly 791 regresó aproximadamente un día después de la llegada de 881. Para entonces, el alce servía como un trono ornamentado que debía ser defendido o reclamado por uno de estos dos titanes. Hoy el imponente Grizzly 791 sigue vivo, desafiando las estaciones y recordándonos la extraordinaria capacidad de la naturaleza para perdurar.